Si me sigues desde hace tiempo, es muy posible que te guste el mundo de los TV Box, de las Smart TVs, de los receptores de televisión, y al igual que los receptores de televisión por satélite han ido desapareciendo o al menos se han ido fabricando a un nivel muy inferior al de hace bastantes años, gran parte producido por la imposibilidad de poder visualizar canales de forma gratuita, otros dispositivos han ido evolucionando y vendiéndose cada vez más. Es el caso de los TV Boxes, concretamente los que trabajan con sistema operativo Android TV o Google TV, aparatos que conectándolos a un televisor o proyector nos abren un mundo de posibilidades, incluso de posibilidades gratis. Por cierto, dime en los comentarios si sigues utilizando algún receptor de televisión por satélite, y si no es así y estás utilizando algún otro sistema para ver televisión, dímelo también, me interesa. Bueno, pues lo mismo ha pasado con los proyectores, han evolucionado mucho. Hace no muchos años eran aparatos muy caros y poco funcionales por ellos mismos, es decir, eran aparatos completamente inútiles a no ser que le conectáramos a algún dispositivo externo. Esto también ha evolucionado mucho. Un claro ejemplo es el Mecool KP2, un proyector con formato moderno, parece que se acabó el formato clásico horizontal, y este Mecool KP2 lleva un sistema operativo propio, tiene tienda de aplicaciones y certificación oficial de Netflix y Prime Video para ver el contenido de estas plataformas a la máxima calidad. Además tiene un precio bastante razonable en mi opinión, teniendo en cuenta todas las características que nos ofrece, que os voy a mostrar, y más aún si utilizamos el cupón descuento del 25% que os estaré dejando en la descripción del vídeo. Se trata de un proyector muy compacto y portable que solo tenemos que colocar en una superficie o trípode, enchufarlo a la corriente eléctrica y encenderlo. Él solito se ajusta de forma automática gracias a un sensor que tiene en la parte frontal y que mide distancias con respecto a la superficie donde va a proyectar. Se acabó eso de tener que enfocar y hacer el ajuste trapezoidal de forma manual, aunque ojo, si lo necesitamos también podremos hacerlo de forma manual desde su mando a distancia. Con él podremos proyectar hasta una pantalla de 240 pulgadas, según nos indica la marca, aunque dudo mucho que sea usable cuando proyectamos más de 120 pulgadas. A unos 2,5 metros de distancia, que es como lo pongo yo, proyecto una pantalla que no alcanzo con mis brazos. Podrían ser fácilmente cerca de las 90 o 100 pulgadas. Yo tengo muy buena calidad gracias a que se trata de un proyector Full HD nativo y que soporta fuentes 4K. A esta distancia la lámpara está lo suficientemente cerca para proporcionar potencia lumínica proyectada correcta y buen detalle en la imagen. Para quien no sepa qué significa eso de 4K soportado, esto significa que el proyector soporta fuentes que emitan en 4K, pero él después va a reescalar el contenido a 1080p, es decir, a Full HD, que es la calidad real a la que le vamos a ver el contenido. Para ello tenemos una entrada HDMI 1.4 en su parte trasera y por supuesto también cuenta con otras conexiones como USB 2.0 para reproducir contenido desde una memoria externa y salida mini jack de audio. Cuenta con una lámpara LED de 600 lúmenes ANSI, es un proyector que se visualiza muy bien cuando tenemos poca luz o ninguna luz. Con algo de claridad del exterior se puede ver bien si no lo alejamos mucho, pero cuanta más oscuridad tengamos obviamente mejor se va a ver. Según el fabricante, su lámpara LED nos va a dar hasta 20.000 horas de vida útil, o lo que sería más o menos lo mismo, ver una peli al día durante más de 25 años. Como os decía antes, es un proyector que cuenta con certificación oficial de Netflix y Prime Video. Esto nos permite ver el contenido de estas plataformas a la máxima calidad permitida por el proyector, es decir, 1080p. Y además, su mando a distancia, que es muy completo por cierto, cuenta con accesos directos a estas plataformas, Netflix y Prime Video entre otras. El proyector cuenta con una tienda de aplicaciones donde yo personalmente he echado en falta algunas, como por ejemplo HBO Max o Disney Plus entre otras, y esto es porque no lleva sistema operativo Android, sino Linux. Aún así, este Mecool KP2 cuenta con conectividad Wi-Fi 5 y además cuenta con una especie de Chromecast integrado, lo que nos permitiría enviar contenido desde nuestro dispositivo móvil de forma inalámbrica, ya sea Android o iOS. Yo lo he utilizado con mi iPhone y mi iPad y sin ningún tipo de problema. Y el sistema operativo Linux que lleva es bastante menos exigente que Android TV, por lo que tenemos un hardware suficiente para mover el sistema operativo con solvencia. Tenemos un chip MediaTek, 1 GB de memoria RAM DDR4 y 8 GB de almacenamiento, además de, bueno, el resto de características que os estaré dejando en pantalla. A su vez, os estaré dejando una tabla comparativa con su hermano pequeño, el Mecool KP2 SE, que sé que me lo vais a preguntar muchos. Me gusta que es un proyector muy silencioso, y aunque obviamente tiene un ventilador en su parte frontal para expulsar el calor que se genera dentro, lo cierto es que no hace un ruido demasiado escandaloso. Este ruido queda completamente eclipsado cuando estamos visualizando algún tipo de contenido y además estamos haciendo uso de sus altavoces integrados, que son de 5 vatios cada uno. Estos altavoces integrados son compatibles con Dolby Audio y se escuchan bastante bien. My brother gave his life hunting the enemy. His task is now mine. Speaking true.
a no chance meeting. What fate? Como habéis podido ver, el sonido integrado de este proyector, cuando lo subimos a máximo volumen, no distorsiona, pero el sonido sí que sale algo enlatado, y lo podemos mejorar gracias a que el proyector también cuenta con conectividad Bluetooth 5.1. De esta manera vamos a poder conectar altavoces Bluetooth y no vamos a tener latencia apreciable cuando estamos viendo contenido. Obviamente también vamos a poder conectar altavoces por cable gracias a que tiene una salida de jack de 3,5 milímetros, y la verdad es que me ha dejado muy buen sabor de boca. Es un proyector muy fácil de usar, totalmente plug and play, no tenemos que hacer ningún ajuste previo y creo que es apto para entornos domésticos donde nos puede apetecer de vez en cuando montarnos un cine en casa. Para usuarios un poquito más avanzados creo que es un proyector que se puede quedar algo justo. En estancias donde tenemos mucha luz no lo vamos a visualizar correctamente, como ya os decía, y además no tenemos sistema operativo Android con todas las posibilidades que nos ofrecería este sistema. Es decir, nos tenemos que conformar con las aplicaciones que lleva preinstaladas o con las aplicaciones que podremos instalar desde su tienda de aplicaciones, o por supuesto con poder enviar contenido desde nuestro dispositivo móvil, lo cual funciona bastante bien. Para más opciones, para usuarios más avanzados, por ejemplo que quisiéramos instalar Kodi o alguna aplicación para ver televisión online, ya necesitaríamos conectar algún dispositivo externo, un TV Box, un TV Stick, etc. Pero claro, hay que tener en cuenta todo lo que nos ofrece este proyector por su precio. Nos ofrece certificación oficial de Netflix y Prime Video, cosa de la que carecen la mayoría de proyectores del mercado. Nos ofrece una muy buena calidad de imagen, sobre todo cuando estamos en entornos oscuros. Nos ofrece una buena calidad de sonido integrado, o al menos muy razonable tratándose de eso, de sonido integrado. Y nos ofrece ajuste de enfoque y trapezoidal automático, cosa que es bastante cómoda cuando vamos a visualizar algún contenido y no tenemos el proyector instalado de forma fija en una ubicación determinada, sino que lo sacamos y lo metemos dependiendo del uso que vayamos a hacer de él. Como habéis podido ver, al igual que algunos dispositivos relacionados con la televisión han tendido a desaparecer o ya no se ven tanto, otros dispositivos que estaban un poquito estancados han evolucionado bastante, como es el caso de los TV Boxes, aunque creo que ya han tocado un poquito de techo, y el caso de los proyectores ahora está empezando a emerger, ahora están empezando a evolucionar hacia una línea, hacia un camino muy correcto. Y ahora te pregunto a ti, ¿eres de los que sigue utilizando algún receptor de televisión vía satélite? ¿O has cambiado a algún otro sistema donde puedas ver esos canales que tanto nos gustan? Dímelo en los comentarios, que me interesa mucho y te estaré leyendo. Y ya que andas por ahí abajo, puedes valorar el dejar un buen like, puedes valorar el suscribirte al canal y activar la campanita para ver más vídeos como este, es completamente gratis. Y si estás buscando un proyector pero no tienes ni idea de lo que debes de mirar antes de comprar, te dejo un vídeo justo por aquí que creo que te puede ayudar. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao.